El legado inesperado, el desencuentro en la cúspide. El cielo sobre Madrid resplandecía en tonos suntuosos de ámbar y oro, como un lienzo pintado con la opulencia de la tarde, cuando Adrián Valverde puso un pie sobre la terraza del 80º piso de la Torre Zenit. Esta estructura monumental, el ápice de su vasto imperio, se alzaba no solo como el rascacielos más alto del hemisferio occidental, sino como un faro brillante de vidrio y acero que horadaba las bóvedas celestes. Bajo él, la ciudad vibraba con un pulso incesante, un tapiz asfixiante y complejo, tejido con la conjunción brutal de la pobreza y la ostentación, de la tradición añeja y la ambición desmedida. Sin embargo, desde el pináculo que él mismo había concebido y diseñado, el hombre que había reescrito la silueta urbana se sentía, paradójicamente, diminuto. Detrás de él, la fastuosa celebración de gala se encontraba en pleno apogeo. Los sonidos atenuados de la música clásica, el tintineo rítmico de las copas de cristal y los ecos de risas elegantes se intercalaban con cumplidos interesados y vacuos. Ministros, magnates del sector y luminarias de la farándula se habían congregado para rendir homenaje a Adrián, el heredero pródigo que no solo había asumido el legado familiar, sino que lo había eclipsado por completo. A pesar de todo el boato, él permanecía aislado junto a la barandilla, distanciado del espectáculo que su propia visión había materializado. Sus manos se sentían extrañamente gélidas, a pesar de la calidez envolvente de la velada, y su mirada erraba por el skyline en una búsqueda muda, como si interrogara al horizonte por algo que el dinero y el poder de la metrópolis eran incapaces de proporcionarle. ¿Cómo es posible conquistar la totalidad del mundo exterior y aún así percibir una carencia esencial en el fuero interno? Se preguntó con un silencio ensordecedor. Aquella torre había sido concebida como la culminación definitiva de su trayectoria, la prueba palpable de su victoria. Y sin embargo, su pecho latía con un vacío doloroso, como si cada piso que había erigido no hubiera hecho más que añadir otra capa de soledad. A escasos metros de distancia, un fotógrafo se afanaba en capturar su mejor perfil enmarcado por la puesta de sol. Adrián posó mecánicamente, esbozó una sonrisa cortés y ensayada, y se refugió de nuevo en su mutismo autoimpuesto. No era arrogancia lo que lo movía, sino una extenuación profunda, un agotamiento emocional que ni las vacaciones más largas, ni el champagne francés más selecto conseguirían paliar. Su mente le jugó una vieja triquiñuela, convocando a su memoria una risa distante, el susurro del lápiz sobre papel de calco, un par de ojos color avellana que brillaban sobre una maqueta improvisada. Isabela. Incluso después del transcurso de todos esos años, ella se hacía presente en su mente con una nitidez casi palpable, como si jamás se hubiera marchado. O, peor aún, como si permaneciera oculta entre la multitud de invitados, aguardando ser descubierta. Adrián inspiró profundamente, cerrando los párpados. La ciudad se le antojó suspendida en una atemporalidad forzada, el mismo tiempo que él había invertido en ignorar el punzante dolor de su pérdida. Los edificios que diseñaba no lograban silenciar la ausencia de ella. Muy al contrario, la amplificaban hasta el infinito. El espejismo innegable. Dentro del gran salón de baile, el maestro de ceremonias anunció con gran pompa: «Damas y caballeros, el empresario del año, Adrián Valverde». Una atronadora ovación rompió la quietud de su melancolía. Adrián giró sobre sí mismo con lentitud, ajustándose la máscara social
que tan a la perfección había perfeccionado. Caminó hasta el centro, aceptó la estatuilla de cristal con una gratitud artificial, y no retuvo ni la mitad de lo que se pronunció. Mientras pronunciaba su discurso, su mirada realizó un barrido desinteresado por las mesas, y fue entonces cuando algo en su interior se paralizó por completo. A pocos metros de la barra, una camarera se desplazaba con la precisión medida de alguien que se esfuerza intensamente por pasar inadvertido. Pero había algo en su andar, una cadencia inconfundible. Cuando ella se volvió para ofrecer una bandeja de canapés, el mundo entero se detuvo para Adrián. Su corazón dio un salto anómalo. Esos ojos, esa postura corporal, no podía ser, pero lo era. Isabela Castro estaba allí. Adrián no supo si había dejado de respirar o si simplemente había olvidado la mecánica de la vida. La totalidad de la sala pareció rotar a su alrededor con una lentitud exasperante, como si el tiempo hubiera concedido una moratoria solo para permitirle asimilar lo imposible. Allí estaba ella, viva, real, enfundada en un delantal negro, sobre una camisa blanca inmaculada y almidonada, portando una bandeja de copas con la ligereza cautelosa de quien se empeña en la invisibilidad. Pasó frente a él sin reparar en su intensa mirada, con sus ojos fijos en el próximo invitado a atender. Pero solo fue necesario un único instante fugaz. Ella levantó la cabeza de manera refleja, tal vez sintiendo el peso sofocante de su escrutinio en la nuca, y sus miradas colisionaron. Y entonces, en un segundo que se sintió como si fuera una eternidad extendida, el pasado completo estalló entre ellos, como una deflagración sorda. Isabela palideció de golpe. La bandeja en sus manos tembló de forma casi imperceptible, pero ella se mantuvo firme en su sitio. Sus ojos se dilataron brevemente, no por una sorpresa común, sino por algo mucho más profundo y doloroso. Un reencuentro que ella seguramente había rogado no experimentar jamás. Rápidamente, desvió su mirada y continuó con su recorrido, sus labios apretados con una tensión palpable, como si estuviera conteniendo un grito silente. Adrián tardó en reaccionar. El trofeo entre sus manos se sentía ahora como un bloque de plomo insoportable. Lo entregó mecánicamente a un asistente y abandonó el estrado sin ofrecer explicación alguna. Alguien pronunció su nombre. El maestro de ceremonias, un periodista, pero él no prestó atención. Todo lo que existía era aquella figura que se desdibujaba entre los demás camareros, un fantasma viviente que el destino había arrastrado de nuevo a la superficie de su vida. Se movió a través de la sala con pasos controlados, esforzándose por mantener una compostura que se desvanecía. Deseaba gritar, correr, llorar. Todas las cosas que su estricta educación y el peso de su apellido le prohibían terminantemente. Su mirada buceaba en aquel mar de uniformes blancos y negros, buscando la silueta que se sabía de memoria. Y entonces la encontró de nuevo, junto a una pared lateral, sirviendo a un grupo de políticos de sonrisas forzadas. Esta vez la observó en silencio absoluto, notando los cambios. Su cabello estaba más largo, recogido en un moño práctico. Había nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las marcas ineludibles de quien ha vivido más de lo que sugiere el tiempo transcurrido, pero sus movimientos conservaban su antigua gracia. Su postura se mantenía altiva, a pesar de la humildad del uniforme de servicio. Era Isabela, y al mismo tiempo, otra mujer. La pregunta inocente. En ese momento,
Un movimiento inesperado cortó su línea de visión. Un niño pequeño apareció a su lado, aferrándose al borde de su delantal. Tendría unos 5 años, con el pelo castaño claro y ojos verde avellana, que Adrián conocía mejor que los suyos propios. El niño le susurró algo a su madre, señalando una bandeja, e Isabela se arrodilló para responderle, acariciándole el pelo con ternura. Adrián dio un paso hacia atrás, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en algo inestable y resbaladizo. Sus pulmones se negaron a trabajar. Miró fijamente al niño, buscando con desesperación cualquier rasgo que confirmara lo que su instinto le gritaba ya a voz en cuello. Los encontró todos: la forma de su rostro, el modo en que sonreía, incluso una pequeña marca de nacimiento en la barbilla, idéntica a la suya. «No puede ser», susurró, con la voz atrapada en su garganta. Pero lo era. El niño dirigió su mirada hacia él, curioso por la intensa fijeza de aquel desconocido. «Mamá, ¿quién es ese señor?», inquirió con la inocencia cristalina de quien no carga con secretos, solo con interrogantes. Al escuchar la pregunta, Isabela se quedó rígida. Su rostro se endureció por una fracción de segundo, y luego apretó la mano de su hijo con una fuerza contenida, como si intentara evitar que la realidad se desmoronara. Adrián avanzó un paso, pero vaciló. Una avalancha emocional se estrelló en su interior. Sorpresa, rabia, una alegría irrefrenable, un miedo cerval y un dolor tan antiguo que se sentía completamente renovado. No sabía qué articulación emitir, ni por dónde empezar a desentrañar el misterio. Solo sabía que Isabela estaba allí, y con ella, su hijo. Adrián se mantuvo inmóvil, como si cada fibra muscular de su cuerpo hubiera sido encarcelada por algo mucho más poderoso que el miedo, el reconocimiento. Aquel niño no se parecía solo a él, era él en miniatura. Sus facciones eran un espejo preciso de un pasado que consideraba extinto. Los mismos ojos avellana, la misma curva de la nariz, el mismo ceño fruncido que aparecía siempre que se concentraba. Esto no era una coincidencia. Era la genética gritando en un silencio ensordecedor. Isabela evitó mirarle directamente, pero sus hombros estaban tensos, como si estuviera preparándose para una caída inevitable. Marcos, en cambio, observaba abiertamente a Adrián con una curiosidad cándida. Todavía no comprendía la atmósfera cargada que los adultos parecían estar respirando. Para él, aquel hombre alto y elegante era solo un rostro nuevo, aunque vagamente familiar. «Mamá, ¿quién es ese señor?», repitió, tirando suavemente de la mano de su madre. Isabela se arrodilló hasta su altura y le susurró algo que Adrián no alcanzó a oír. Tal vez una distracción, o quizás una pequeña mentira piadosa. Pero el niño frunció el ceño, disconforme con la respuesta, y continuó mirando al hombre con unos ojos que ya se habían encontrado con los de Adrián en tantos reflejos. Adrián dio un paso dubitativo, incapaz de frenar el impulso. «¿Cómo se llama?», inquirió, dirigiéndose a Isabela, pero su voz estaba quebrada y áspera, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Ella por fin lo miró, y lo que vio en su expresión no era frialdad, sino dolor. Un dolor denso, acumulado por años de silencio y soledad impuesta. «Marcos», dijo, de forma sencilla y directa, y la palabra le impactó como un golpe seco en el pecho. Marcos, el nombre que Adrián había escogido cuando, en una noche remota, él e Isabela habían soñado con tener hijos, riendo entre planos y bocetos de casas. Si es un niño,
Se llamará Marcos, había dicho él, porque conquistará lo que se proponga, igual que nosotros. Ella había reído, considerándolo dramático, pero lo había conservado. «Es mi hijo, ¿verdad que sí?» La pregunta salió más como una confirmación devastadora. Isabela dudó, como si esperara una explosión, un escándalo o un grito de acusación. Pero cuando miró a Adrián, solo vio a un hombre, aniquilado por la revelación que ella siempre había temido darle. Asintió de manera casi imperceptible. Sí, el aire escapó de los pulmones de Adrián. Sintió que se tambaleaba por dentro, aunque por fuera permanecía erguido. 5 años. 5 años de ausencia. 5 años en los que Marcos había aprendido a caminar, a hablar, a soñar. Todo sin él. 5 años robados, borrados por una nota que nunca tuvo sentido. Marcos miró a su madre y luego a Adrián, como si estuviera empezando a percibir que algo trascendental estaba ocurriendo. «Se parece a mí, mami», dijo, sonriendo con la más pura inocencia. Y esa frase, pronunciada sin ninguna malicia, rompió el corazón de Adrián de una manera que ni siquiera la pérdida de Isabela había logrado. Se arrodilló despacio, poniéndose al nivel del niño. «Hola, Marcos», dijo, con la voz temblorosa. «Soy un amigo de tu madre». Fue todo lo que pudo articular. El resto, lo que sentía, lo que pensaba, lo que anhelaba, parecía imposible de traducir a palabras. Marcos lo observó un instante, y luego extendió su pequeña mano, como si fuera natural, confiar en este extraño de los mismos ojos. Isabela retrocedió por instinto, tomando la mano de su hijo. «Aquí no», dijo con voz baja, pero firme. «Ahora no». Ella sabía que ese no era el momento para que la verdad saliera a la luz por completo. Había ojos observando por todas partes, y nada de lo que necesitaban decir cabría en aquel lugar. Adrián asintió con lentitud, tragándose su deseo de preguntar, de exigir explicaciones, de gritar por cada segundo perdido. «Necesito hablar contigo», dijo simplemente, e Isabela, con los labios apretados por el dolor de quien lleva 2 mundos conflictivos a cuestas, replicó: «Encuéntrame en la parte de servicio después de la fiesta, pero prepárate». El desvelo, el ruido amortiguado de la celebración, se fue tornando cada vez más distante y tenue a medida que Adrián cruzaba el pasillo de servicio de la Torre Zenit. La iluminación fría y clínica de la zona de servicio contrastaba de forma brutal con el oro cálido del salón principal, como si Adrián hubiera saltado de un mundo de fantasía a una realidad dura e ineludible. Estaba sudando a pesar de que el aire era notablemente fresco. Su corazón martilleaba con fuerza en sus oídos y su respiración se reducía a jadeos entrecortados. Lo que le esperaba allí no era simplemente una conversación. Era la confrontación visceral con todo lo que le había sido arrebatado. Isabela lo esperaba, con los brazos cruzados, apoyada contra una pared de azulejos blancos, cerca del área donde los camareros almacenaban sus bandejas. Llevaba puesto el delantal como una armadura improvisada, y sus ojos, que alguna vez fueron dulces y soñadores, ahora eran firmes, agotados, pero resueltos. Marcos no estaba con ella. Probablemente se encontraba en un lugar seguro, lejos de las verdades que finalmente estaban a punto de emerger. Adrián se detuvo a pocos metros de distancia, con el rostro tenso, los ojos enrojecidos pero inquebrantables. «¿Vas a decirme qué fue lo que pasó?» Su voz era baja, ronca, pero llena de una urgencia contenida. Se sentía como si hubiera esperado 6 años solo para poder articular esa frase con una precisión quirúrgica.
Isabela inspiró profundamente, desviando la mirada por un instante. Sí, te mereces saberlo. Y luego, mirándolo directamente a Nirandioe, pero puede que no te guste nada lo que vas a escuchar. Él esbozó una risa sin alegría, amarga. Isabela, desapareciste de mi vida sin mediar palabra, sin dejar rastro. Nada de lo que me digas ahora podría dolerme más que el silencio ensordecedor con el que me abandonaste. Creí que me habías utilizado, que te habías arrepentido de todo, que jamás me habías amado de verdad. La emoción cortaba cada palabra, como si estuviera hablando con vidrio molido en la garganta. Ella tembló. Por un momento, el fino barniz de fortaleza que la sostenía comenzó a resquebrajarse. No digas eso. Yo te amé. Te amé como nunca he amado a nadie más, y precisamente por eso me fui. Adrián dio un paso hacia adelante, con la rabia comenzando a arder bajo el dolor. Eso no tiene ningún sentido. Si me amabas, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué desapareciste con mi hijo? ¿Por qué me hiciste creer que el culpable de todo era yo? Sus ojos ardían como brasas. Ni siquiera tuviste la decencia mínima de contarme la verdad. El silencio se instaló entre ellos durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, Isabela susurró con la voz apenas audible: ¿Y por qué me obligaron a hacerlo? La frase flotó en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Obligaron? ¿Cómo? Ella dudó. Se mordió el labio inferior con fuerza y luego masculló con extrema dificultad. Tu abuelo, don Eduardo. 3 días después de que descubrí que estaba embarazada, él me encontró. Su relato era una cascada de dolor. Me ofreció una suma de dinero inmensa para que desapareciera. 5 millones de euros. Me dijo sin rodeos que yo era una mancha intolerable en el inmaculado legado de los Valverde. Cuando me negué, comenzó a amenazarme. La sangre de Adrián se congeló en sus venas. ¿El qué? Merenima me enseñó fotografías de mi hermana pequeña, Sofía. Dijo que sabía exactamente a dónde iba a la escuela, que sería una pena irreparable que le sucediera algo, que el poder tiene sus maneras, muy eficaces, de salirse siempre con la suya. La voz de Isabela se quebró, y luego me entregó una nota. Me ordenó que la copiara a mano, la misma nota que te dejé a ti. Adrián se desplomó sobre una silla de plástico cercana, como si su cuerpo de repente hubiera decidido abandonarlo por completo. Se pasó las manos por el rostro, intentando contener la avalancha incontrolable de emociones. Culpa, indignación, desesperación. Dios mío, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Y cómo pudiste desaparecer sin contarme nada en absoluto? Isabela tragó saliva. Las lágrimas finalmente se le escaparon. Porque tenía razón. Él tenía razón, Adrián. Yo intenté enfrentarlo. Pero tú no tienes idea de lo que es despertarse cada día con el pánico de que le pase algo a la persona que amas. Tú lo habrías podido perder todo. ¿Y yo? Yo no era más que una rebelde lista para perder absolutamente todo. Adrián inclinó la cabeza. Sus hombros temblaban. Aquella no era solo una verdad dolorosa. Era el colapso de una historia entera que había estado mal contada y peor recordada. De pronto, todo cobraba sentido. Y al mismo tiempo, nada lo hacía. La mujer que él había juzgado como egoísta e insensible había sido, en la más pura realidad, la más valiente y solitaria de los dos. La pregunta, ¿cómo pudiste desaparecer sin decirme nada?, seguía latiendo en su interior. Pero ahora, en lugar de furia, lo que sentía era un luto profundo por una vida que podría haber sido, y que, quizás, aún estaba a tiempo de ser.
Una infancia de oro apagado. Antes de que llegaran las torres y los reconocimientos, existía un silencio. No el silencio confortable de quien medita un sueño en proceso, sino el silencio imponente que reinaba en la mansión familiar de los Valverde en el exclusivo barrio de Salamanca. Un lugar donde hasta el mobiliario parecía inclinar la cabeza ante la autoridad férrea del viejo don Eduardo. Él decidía todo, lo que se decía, lo que se ocultaba, y por encima de todo, lo que estaba permitido sentir. Don Eduardo Valverde era un hombre de voz grave y decisiones inamovibles. Estratega nato, había transformado una mediana empresa de construcción heredada de su padre en un imperio inmobiliario que redefinía el poder urbanístico en Madrid. No era solo un hombre rico, era una figura influyente, conectada con las más altas esferas políticas, financiador de campañas, mentor de ministros. Pero su mayor obsesión jamás fue el dinero en sí, sino el legado, el apellido, el control absoluto. Desde muy pequeño, Adrián había aprendido a caminar con la espalda perfectamente recta, los zapatos impecables y las emociones contenidas. Fue un niño observador, que creció entre escenas mudas y reuniones llenas del humo denso de los puros. Su madre, Laura, era una mujer discreta, casi ausente, una dama de apariencia inmaculada, moldeada para sonreír y obedecer. Su padre, Miguel, había sido preparado para suceder a don Eduardo, pero murió joven en un accidente de helicóptero, cuya sombra persistente seguía cerniéndose sobre la familia. Con la muerte de su padre, Adrián se convirtió en el nuevo y único heredero. Tenía apenas 10 años cuando don Eduardo lo convocó para una conversación en su estudio de paneles oscuros, repleto de libros que parecían nunca haber sido leídos. «A partir de hoy», le dijo su abuelo con firmeza, «empezarás a prepararte. Tu nombre no es solo Adrián, es Valverde, y eso conlleva un peso enorme». Desde aquel día, su vida se dividió entre lecciones de protocolo, economía, política internacional y reuniones tempranas con asesores de la empresa. Mientras otros adolescentes descubrían pasiones y amistades, a Adrián se le entrenaba para no depender jamás de nada ni nadie más que de sí mismo. Aprendió a negociar antes de saber conducir, a proyectar antes de poder soñar. Y cuando soñaba, era con premios, estatus y un respeto que no se pedía, sino que se imponía, al igual que el de su abuelo. En la Escuela de Arquitectura, eligió la mejor institución privada del país. Aún con una veta creativa evidente, mantuvo su mirada fija en el mercado y no en el arte. Sus compañeros lo consideraban brillante, pero gélido. A él no le importaba. Sabía que su misión era construir algo más que edificios. Era erigir monumentos al apellido Valverde. A los 26 años, diseñó y ejecutó su primera gran obra, un complejo de negocios en el corazón del centro de Madrid. La obra cosechó críticas favorables, atrajo inversores y selló su nombre como una fuerza emergente en el sector. Don Eduardo, en un gesto raro de afecto, alzó un brindis público. Este muchacho es digno de lo que lleva, pero ser digno, para Adrián, significaba algo más que complacer a su abuelo. Significaba dominar su propio dolor. Nunca se permitió llorar la muerte de su padre. Nunca cuestionó la frialdad de las noches solitarias. Lo soportó todo con una elegancia forzada, convencido de que el amor era una mera distracción y la vulnerabilidad, un lujo para los débiles. La única pasión que se permitió era por lo que podía medir, calcular y vender. Y así,
ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto, el imperio de Adrián creció, pero siempre dentro del molde inflexible de don Eduardo. Siguió las reglas, jugó el juego, pero en algún rincón oculto de su ser, una parte de él anhelaba algo más. No más poder, ni más influencia. Algo que no sabía nombrar, pero que un día aparecería bajo la forma de una joven arquitecta de ojos inquietos e ideales incómodos. Esa, sin embargo, es otra parte de la historia. El plano imprevisto era un sofocante martes de verano, cuando Isabela Castro cruzó por primera vez las puertas de cristal de Valverde Arquitectos. Vestía un sobrio blazer gris, zapatos desgastados por tantas entrevistas, y portaba un portafolio más grueso de ideas que de títulos académicos. Su presencia no causó revuelo alguno. Nadie se giró para mirarla, salvo una persona. Adrián reparó en ella en el preciso instante en que entró en la sala de juntas, donde los candidatos aprobados para el nuevo programa de talentos de la empresa realizarían sus exposiciones. Él había visto a cientos de jóvenes arquitectos a lo largo de los años, todos competentes, todos entrenados para impresionar. Pero había algo distinto en ella. Quizás era la manera en que se mantenía erguida, sin parecer rígida, o el modo en que observaba su entorno con una atención genuina, no como alguien que solo desea ser aceptada, sino como alguien que quiere entender que, allí dentro, necesitaba ser cambiado. Durante las presentaciones, cada nuevo contratado discurrió sobre logros académicos, prácticas en firmas de prestigio o premios técnicos. Isabela, cuando fue llamada, dijo algo que hizo que todos se miraran entre sí con extrañeza. Creo que la arquitectura tiene el deber moral de sanar los espacios urbanos y devolver la dignidad a quienes viven en los márgenes de la sociedad. Era una afirmación política, idealista, casi ingenua para aquel entorno corporativo y elitista. Pero Adrián no desvió la mirada. Quiso oír más. Al finalizar el evento, mientras los ejecutivos se dispersaban, él se acercó a ella con una sonrisa diplomática. Isabela Castro, ¿verdad? Me gustó mucho su presentación. Ella le devolvió la sonrisa, sin disimular su sorpresa. Gracias. Espero poder contribuir con algo más que solo planos y cálculos. Él soltó una carcajada genuina, cautivado por su franqueza. Eso es precisamente lo que necesitamos por aquí, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. Una arquitectura de conexiones. En los días subsiguientes, Isabela comenzó a trabajar como arquitecta junior en la división de proyectos sociales, un área que existía más para cumplir requisitos gubernamentales que por un interés genuino de la compañía. Pero ella se lo tomó con seriedad absoluta. Cuestionó las soluciones estandarizadas, propuso alternativas sostenibles y, con frecuencia, irritó a los gerentes con su insistencia en escuchar las necesidades reales de los habitantes de las comunidades afectadas por los proyectos. Adrián, desde su oficina de cristal en la cima del edificio, seguía todo a distancia. Poco a poco, comenzó a descender a los pisos inferiores con más asiduidad, excusándose con inspecciones o reuniones técnicas, pero siempre buscando un pretexto para hablar con Isabela. Ella lo recibía con la misma mezcla de respeto y firmeza intelectual. Jamás lo aduló. Nunca se mostró sumisa. Y eso a él lo desconcertaba y lo fascinaba a partes iguales. Ella hablaba de arquitectura como si fuera poesía. Para Isabela, cada espacio era una narrativa intrínseca. El problema es que construimos para la rentabilidad, no para las personas, le comentó una vez, mientras revisaban juntos un proyecto de vivienda social. Y eso nos condena a repetir la miseria en hormigón armado.
Adrián escuchaba en un silencio absorbente, como si sus palabras tuvieran el poder de desmantelar algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba allí atrapado. Sus encuentros informales se hicieron frecuentes, almuerzos rápidos en la cafetería de la empresa, intercambios de correos electrónicos llenos de reflexiones arquitectónicas, discusiones acaloradas sobre la gentrificación y la ética profesional. Adrián sintió que algo comenzaba a florecer en su interior, algo que no era una pasión inmediata, sino una admiración profunda y cimentada. Una dulce inquietud que le devolvía sensaciones que habían permanecido aletargadas durante demasiado tiempo. Isabela, por su parte, no era indiferente a la atención que recibía del director general. Ella sabía que había algo más en sus ojos que mera curiosidad profesional, pero también percibía la barrera invisible que los separaba. El apellido, el poder, el mundo que él representaba. Aún así, no dio un paso atrás. Sabía que era peligroso. Y sin embargo, había una belleza magnética en el vértigo. Adrián, el hombre entrenado para resistir cualquier distracción, empezó a fallar en su disciplina. Por primera vez en años, se encontraba distraído en reuniones, posponiendo compromisos solo para poder recorrer los pasillos donde cabía la posibilidad de toparse con ella. El heredero del Imperio Valverde estaba, sin admitírselo a sí mismo, irresistiblemente prendado. Y todo había comenzado en el momento en que Isabela entró en aquella sala. Un mundo secreto sin planos. Al principio, todo fue cauteloso y medido. Una mirada prolongada que se cruzaba sobre los documentos en una reunión. Una sonrisa discreta compartida en el ascensor. Un mensaje fuera de horario que decía mucho más de lo que debería. Isabela y Adrián nunca hablaron abiertamente sobre lo que estaban construyendo entre ellos. Era como un edificio sin planos de diseño. Crecía por intuición, en los espacios que el silencio les concedía. Y aún así, era sólido y real. Tras bambalinas de Valverde Arquitectos, donde todo se regía por el control y la reputación, ellos crearon un pequeño universo secreto. Se encontraban por las noches en cafeterías discretas del centro, lejos de las cámaras y de los ojos inquisitivos de la élite madrileña. En sus paseos por plazas vacías, discutían algo más que solo arquitectura. Hablaban de infancias, de viejas heridas y de posibles utopías urbanas. Adrián, acostumbrado a medirlo todo en ganancias simétricas, descubrió en la presencia de Isabela algo que no podía planificarse ni venderse. Paz. Durante 2 años vivieron un amor tranquilo, pero de una intensidad conmovedora. El mundo no podía saberlo, no porque se avergonzaran, sino porque sabían perfectamente el precio que la verdad les costaría. Adrián era el heredero de una dinastía. Isabela, una joven de clase media, hija de profesores, con ideas que sonaban casi subversivas para la lógica del imperio. No había espacio para ellos en el mismo retrato familiar. A pesar de todo, él no pensaba rendirse. En secreto, empezó a preparar su propia salida del molde que su abuelo había diseñado. Quería fundar su propia empresa basada en valores diferentes. Quería finalmente liberarse del peso asfixiante del apellido Valverde. Y más que eso, quería construir una vida real con Isabela, sin esconderse. Compró un anillo sencillo, pero profundamente simbólico. Una pieza artesanal de un orfebre del norte, con una pequeña piedra azul que le recordaba los ojos de Isabela bajo la luz del atardecer. Guardó el anillo en el cajón de su escritorio, ensayando 1000 veces la forma en que se lo pediría. Había elegido una fecha, el 2º aniversario de su primer encuentro, y un lugar, llevarla a la maqueta de un nuevo proyecto comunitario
y proponerle matrimonio allí, donde soñaban con transformar el mundo juntos. Isabela, por su parte, sentía el corazón dividido entre el embeleso y el pánico. Amaba a Adrián, era imposible negarlo, pero veía con una claridad dolorosa el abismo infranqueable entre sus mundos. Sabía que la simple revelación de su relación pondría en riesgo su carrera, su reputación e incluso, quizás, su seguridad. Don Eduardo no era solo un anciano conservador. Era un estratega despiadado. Ella sentía su sombra acechando incluso en las conversaciones más íntimas con Adrián. No obstante, se resistía a la tentación del pesimismo. Adrián era diferente. Él la escuchaba, la apoyaba. Había empezado a cambiar su forma de pensar y de dirigir el negocio. Juntos, presentaron un revolucionario proyecto de vivienda sostenible, y aunque fue archivado por sus superiores, plantó una semilla indeleble en el corazón de ambos. «Aún vamos a hacerlo realidad», le decía él, con sus dedos entrelazados con los de ella. Y ella le creía. Lo que nadie veía era cuánto se estaban fortaleciendo mutuamente en los márgenes. Sus noches juntos no eran lujosas, pero estaban repletas de verdad. Cocinar juntos, hablar de libros, soñar despiertos. No había máscaras. Por primera vez, Adrián se sentía completo, no como un heredero, ni como un ejecutivo, sino como un hombre. E Isabela, a pesar de sus dudas, se permitía imaginar un futuro que no empezara con una dimisión. La nota de la catástrofe. Hasta que algo empezó a cambiar. Pequeñas señales. Una llamada inesperada del departamento legal de la empresa pidiendo acceso a los archivos antiguos de Isabela. Un guardia de seguridad del edificio preguntando por error si ella seguía siendo una empleada de confianza. Adrián también notó susurros en las reuniones, preguntas veladas sobre su vida personal. Era como si alguien estuviera acorralando el secreto que guardaban con tanto celo. Pero él no se dejó intimidar. Estaba decidido. Ya no quería esconderse. Ya no aceptaba vivir una media vida. «Voy a hablar con mi abuelo», le dijo a Isabela una noche de lluvia. «Es el momento». Ella dudó. «¿Estás completamente seguro? Porque después de esto no habrá marcha atrás». Él sonrió, tocando el bolsillo interior de su chaqueta, donde el anillo esperaba. «Isabela, por ti, yo comenzaría toda mi vida desde cero». La mañana de su segundo aniversario, Adrián se despertó antes de que saliera el sol. El cielo de Madrid seguía oscuro, y una neblina fina cubría los edificios como un velo sobre una verdad que se negaba a ser revelada. Esa noche, le pediría matrimonio. El anillo estaba en el bolsillo de su chaqueta, colgada en su silla de cuero, y el restaurante estaba reservado. El mismo donde habían cenado por primera vez, cuando Isabela le había hablado de transformar barrios marginales en vecindarios llenos de vida. Y él la había escuchado como si escuchara música. Pero cuando llegó al trabajo, Isabela no estaba. Ni en el departamento de proyectos sociales, ni en la oficina temporal que le habían asignado para coordinar un nuevo estudio sobre viviendas de emergencia. La computadora estaba apagada, el escritorio estaba demasiado ordenado, y una carta, perfectamente doblada, reposaba sobre el teclado. Adrián reconoció la letra incluso antes de abrirla. Su corazón se aceleró. Sus manos sudaban. Cuando leyó las palabras, su mundo se vino abajo en un estruendo. «Adrián, siempre quisiste tocar el cielo, y ahora lo harás. Yo, en cambio, jamás supe vivir a la sombra de tu ambición desmedida. Sigue adelante. Olvida lo que tuvimos». Isabela era breve, gélida, cruel
y sonaba tan radicalmente diferente a la mujer que había conocido que, por un momento, pensó que se trataba de un error. Intentó llamarla. Los mensajes no se entregaban. Los correos electrónicos rebotaban. Su número de móvil ya estaba desconectado. Cuando fue al portal del apartamento donde ella vivía, lo encontró cerrado, y los vecinos solo se encogieron de hombros con indiferencia. Desapareció de la noche a la mañana, dijo el dueño de la cafetería de al lado. En los días subsiguientes, Adrián movió cielo y tierra. Contrató detectives privados, revisó registros de salida del país, visitó hospitales, clínicas, incluso consulados. Llamó a sus amigos, que fingieron no saber nada. Buscó en redes sociales, blogs, proyectos antiguos. Nada. Isabela Castro había desaparecido como el polvo en el viento, sin dejar rastro, sin piedad alguna. Con el paso de las semanas, la desesperación dio paso a la ira helada. Intentó convencerse de que había sido engañado, manipulado, utilizado como un escalón por una mujer que tal vez buscaba algo más grande. Pero en las noches de insomnio, el vacío que sentía en lo más hondo de sus huesos contradecía esa narrativa. Él conocía a Isabela. Aquella no era ella. Esa nota de corazón de piedra no era su voz. La mañana llegó disfrazada de productividad. Adrián se sumergió en el trabajo con la furia de quien desea borrar los recuerdos por la fuerza. Duplicó su carga de reuniones, aceleró proyectos, expandió el imperio de Valverde Arquitectos a otras ciudades y países, levantó torres más altas, más frías y más distantes de todo lo que le recordara la vida que había soñado con ella. Pero ninguna conquista era suficiente. Cada vez que se cortaba una cinta inaugural, se preguntaba si Isabela vería la noticia, si escucharía su nombre en la radio, si vería su foto en una revista de arquitectura. Y sí, por un instante, recordaría que el hombre, ahora celebrado e implacable, seguía durmiendo con el anillo junto a la mesita de noche. A veces, soñaba con ella. No sueños felices, sino confusos, donde corría por pasillos de hormigón y la veía a lo lejos, llamándolo antes de que ella desapareciera entre una multitud sin rostro. Despertaba empapado en sudor, con el nombre de ella atrapado entre sus dientes, y así transcurrieron los años. 6 de ellos. Isabela se había convertido en una sombra, la herida que no sangraba, pero que jamás cicatrizaba. Adrián, ahora en la cúspide de su poder, aprendió a convivir con el silencio, pero nunca a aceptarlo. Porque en el fondo, una pregunta seguía martilleando en su mente, sin respuesta. ¿Por qué se fue de esa manera? El principio de un nuevo cimiento. En los primeros días después de la conversación con Marcos, Isabela sintió un alivio sereno, como si un viejo peso insoportable se hubiera quitado finalmente de su pecho. La verdad pronunciada en voz alta, el secreto desvelado, permitía ahora algo que no se había atrevido a cultivar durante años. El inicio de un perdón, no inmediato ni completo, sino auténtico. Y eso ya era un comienzo. Adrián percibió este cambio en los detalles, en la manera en que Isabela lo miraba mientras él hablaba con Marcos, en la forma en que ella ya no se encogía cuando él se acercaba, en los leves roces que surgían de forma natural en los momentos de silencio compartido. El amor que había sido interrumpido por las amenazas y la distancia parecía encontrar su camino de regreso, no como era antes, sino como debería haber sido. Maduro, consciente, libre. La casa sencilla donde vivían ahora estaba en plena remodelación.
Estaban levantando los muros ellos mismos, literal y emocionalmente. Cada ladrillo colocado era una metáfora viva de la reconstrucción entre ellos. Marcos pintaba las paredes con sus manos, riendo, manchándolo todo, transformando el espacio en algo que tenía más vida que cualquier mansión. «Esta será nuestra casa de verdad», decía él con orgullo. Era imposible no estar de acuerdo. Una tarde durante la obra, Isabela miró a Adrián con una expresión que mezclaba la nostalgia y la aceptación. «¿Sabes que te odié?». Él se rió suavemente, sin sarcasmo. «Me lo imaginé, y tenías todo el derecho del mundo». Ella asintió. «Pero era un odio con raíces de amor, y ahora creo que estoy cansada de sostener todo esto». Él no respondió con palabras, solo tomó su mano manchada de pintura y la apretó con ternura. Y fue suficiente. El perdón no llegó como un acto único, sino como pequeños gestos cotidianos. Un café preparado con esmero, una nota pegada en la nevera, una disculpa deliberada, un abrazo prolongado antes de dormir. Adrián, quien alguna vez creyó que la redención significaba arreglarlo todo de golpe, aprendió que era necesario respetar el tiempo de Isabela y el suyo propio. E Isabela, que alguna vez creyó que volver a confiar significaba renunciar a la autoprotección, se dio cuenta de que volver a amar también podía ser un acto de inmensa valentía. Marcos era el puente y también el cemento. Unía, reforzaba y sostenía. Sus preguntas inocentes, sus dibujos, sus historias inverosímiles durante la cena rompían el hielo en los días difíciles. Hubo un momento, un domingo por la noche, en que dijo: «Si ustedes se pelean, yo diseñaré un nuevo proyecto para que vivan en casas conectadas, pero con puertas separadas, para que solo se vean cuando quieran». Isabela y Adrián rieron tan fuerte que lloraron. Los dos comenzaron a revisitar el pasado juntos. Hablaron del tiempo que vivieron en secreto, de los planes truncados, de los dolores que no pudieron compartir. Y, curiosamente, cuanto más volvían a visitar esos recuerdos, menos dolor les causaban. No porque el dolor dejara de doler, sino porque ahora había espacio para verlos con compasión, no con resentimiento. Un día, sentados en el patio bajo un cielo rojizo, Adrián preguntó: «¿Crees que habría sido diferente si te hubiera encontrado antes?». Isabela respondió sin titubear: «Sí, pero tal vez no estábamos listos. Hoy te elijo con los ojos abiertos, no porque el pasado fuera perfecto, sino porque veo quién eres ahora. Y con eso me basta. Lo más hermoso que hemos construido». El sol de aquel sábado parecía haber sido ordenado de forma especial, cálido, suave, con un cielo despejado y una brisa leve. Las cintas de colores bailaban, atadas entre postes improvisados, y los niños corrían entre las casas recién pintadas, portando globos y sueños. A la entrada de la nueva urbanización, una sencilla pancarta leía: «Residencial Raíces Vivas, Rooted Living Residential, un proyecto hecho por y para la gente». Y allí, en el centro de todo, Marcos sostenía un par de tijeras, demasiado grandes para sus pequeñas manos, listo para cortar la cinta inaugural. Adrián, arrodillado a su lado, le ajustó el cuello de la camisa a su hijo y le susurró, despacio, como si estuvieras abriendo la puerta principal por primera vez. Marcos asintió con una sonrisa seria, asumiendo la tarea con la gravedad de un anfitrión de verdad. Isabela, de pie junto a ellos, sostenía su móvil para grabar. Sus ojos brillaban, no solo por la ceremonia, sino por todo lo que aquel momento simbolizaba. A la orden del pequeño maestro de ceremonias, la cinta fue cortada.
la multitud, residentes, voluntarios, socios del proyecto, aplaudió con entusiasmo. Aquí no había políticos ni celebridades, solo personas comunes, celebrando una hazaña extraordinaria. Hogares dignos, construidos con materiales sostenibles a un coste asequible y, sobre todo, con respeto a quienes iban a habitarlos. Cada casa llevaba el nombre de una planta autóctona y contaba con un balcón con espacio para un pequeño jardín. En los huertos comunitarios había bancos hechos de material reciclado y paneles solares que captaban energía para las zonas compartidas. Era un proyecto audaz en su simplicidad, pero el mayor diferenciador no era técnico. Era humano. Todo allí se había hecho escuchando las historias de quienes lo habitarían. Cada trazo consideraba no solo el espacio físico, sino las memorias y los deseos de aquellos que, durante tanto tiempo, habían vivido en el anonimato. Adrián caminaba entre los visitantes como un anfitrión silencioso. Tocaba las paredes, saludaba a los vecinos y respondía a las preguntas técnicas con la misma atención que dedicaba a los dibujos de Marcos. Más de una vez, alguien lo reconoció. ¿Usted no era de Valverde Arquitectos?, le preguntaban. Él sonreía. Sí, lo fui. Ahora, solo soy de Raíces Vivas. Y ese solo conllevaba más orgullo que cualquier cargo ejecutivo. En la zona común, Adrián y Marcos se sentaron juntos en el suelo de tierra compactada. Entre ellos, una caja llena de bloques de construcción. «Hoy vamos a construir una escuela», anunció el niño, apilando ya piezas de colores. «Pero tiene que tener árboles y un tejado que recoja agua de lluvia». Adrián se rió, guiándolo con paciencia. «Y aulas donde las ventanas muestren el cielo, pero te protejan del calor». Mientras jugaban, Isabela los observaba desde la distancia. La escena era casi mundana, padre e hijo con juguetes, pero para ella era monumental. El verdadero proyecto que habían construido juntos no estaba en las maquetas ni en las paredes recién pintadas, sino en el vínculo que había resistido el tiempo, el dolor y el silencio. Era una arquitectura de conexiones, cosida con cuidado y afecto. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marcos miró a su padre y le dijo, señalando la maqueta improvisada: «Hemos hecho muchas cosas bonitas, ¿verdad?». Adrián asintió, con los ojos humedecidos. «Sí, hijo, pero lo más hermoso que hemos construido ha sido nuestra historia». Y entonces, como si concluyera una ceremonia íntima, Marcos replicó: «Y apenas está comenzando». Antes de marcharse, Adrián se detuvo unos minutos frente a la pequeña reja oxidada. Respiró profundamente y miró a su alrededor. Vio niños jugando, vecinos charlando y plantas siendo regadas. Todo allí era una semilla. Todo allí era el futuro. Y en ese instante, comprendió plenamente algo que antes era solo un concepto. Quizás el éxito no se trata de tocar el cielo, sino de transformar el suelo que pisamos. Espero que esta continuación te haya gustado. El final profundo de la historia resuena en el corazón del relato. No se trata de las torres, la riqueza o el legado, sino de construir una vida basada en valores auténticos. Adrián encontró su verdadera vocación al abandonar su jaula dorada y crear algo significativo con las personas que ama. La mana es enfrentamiento con el legado. El último muro. La ceremonia de Raíces Vivas no solo había sido una celebración. Fue, para Adrián, una declaración de guerra tácita contra el mundo de donde provenía. Había cortado el cordón umbilical, pero el verdadero enfrentamiento final con su pasado, con su abuelo don Eduardo, aún pendía sobre él como una espada de Damocles. Una semana después, la citación llegó a su modesta oficina
en el barrio de Tetuán. No era un correo, era una tarjeta de cartulina pesada, escrita a mano por el asistente de don Eduardo. El señor Valverde desea su presencia en el estudio a las 18:00. No era una invitación, era una orden protocolaria. Isabela lo vio prepararse con una calma tensa. Ella no le pidió que fuera. Ella sabía que ese era un viaje que Adrián debía hacer en solitario para cerrar su propio ciclo. «Recuerda quién eres ahora, Adrián», le dijo, tomando su rostro entre las manos manchadas de pintura fresca. No el heredero, el constructor. Cuando Adrián entró en el estudio forrado de madera oscura de la mansión de los Valverde, el aire era tan pesado y quieto como él lo recordaba. Don Eduardo estaba sentado en su sillón de cuero, con la misma mirada acerada e inalterable de siempre. «Qué interesante forma de desperdiciar un apellido, muchacho», comenzó don Eduardo, sin molestarse en saludar. Su voz era grave y gélida. «De la Torre Zenit a casas que parecen gallineros. ¿Es esta tu revolución?» Adrián se mantuvo de pie. Ya no era el niño de 10 años asustado, ni el ejecutivo que buscaba aprobación. «Se llama Residencial Raíces Vivas, abuelo, y son hogares dignos, construidos con los principios que tú siempre dijiste despreciar: integridad y respeto». Don Eduardo soltó una risita áspera. «Integridad, respeto, tonterías. Te dejaste llevar por el sentimentalismo de esa mujer que, por cierto, no tardó en reaparecer en cuanto sintió que el dinero ya no era suficiente». Adrián sintió un pinchazo de furia, pero la controló, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo. «No hable de Isabela. Ella fue forzada a irse y usted lo sabe bien. El dinero que le ofreció no era una ofrenda, era un chantaje cruel y calculado». El rostro del viejo se mantuvo impasible. «Yo hice lo que se requiere para proteger nuestro legado. Una joven arquitecta idealista con una hermana vulnerable era una amenaza predecible. Hice lo necesario para que mi nieto, el futuro de la dinastía, se enfocara en el poder real y no en distracciones». «Usted no protegió el legado, abuelo», replicó Adrián, inclinándose ligeramente hacia adelante, manteniendo el contacto visual. «Usted lo arruinó. Me robó 6 años de mi vida y el crecimiento de mi hijo, solo para que yo construyera monumentos a su vanidad. ¿Cree usted que la gente recordará la Torre Zenit con admiración o con resentimiento? Recordarán el nombre de quien la levantó, pero usted borró mi verdadero cimiento». La Declaración de Independencia. Don Eduardo golpeó el escritorio con la mano, haciendo sonar una pluma de oro. «Suficiente. Estás hablando como un tonto enamorado. Todavía puedes enderezar esto. Vuelve a la empresa. Presenta un comunicado diciendo que Raíces Vivas es solo un proyecto de caridad para limpiar tu imagen. Valverde Arquitectos te necesita». Adrián respiró hondo, su voz ahora extrañamente tranquila y firme, resonando en la inmensidad de la estancia. «Usted tiene razón. Valverde Arquitectos me necesita, pero no para hacer crecer su imperio. Me necesita para una cosa: para liquidarlo». El silencio que siguió fue el más denso y opresivo que Adrián había experimentado jamás. «He liquidado todas mis acciones en la empresa, abuelo. Las vendí a un fondo de inversión independiente esta mañana. He utilizado ese capital para crear la Fundación Marcos Valverde, cuyo único propósito es financiar proyectos como Raíces Vivas a escala nacional. Usted me entrenó para construir un imperio, y lo hice. Pero mi imperio no es de altura, es de raíces». El shock en el rostro de don Eduardo fue la primera emoción genuina que Adrián le había visto mostrar en décadas. Era una mezcla de ira hirviente y absoluta incredulidad.
Estás desheredado. Te destruiré. Ese dinero es nuestro. No puedes simplemente... Oh. Usted me desheredó hace 6 años, cuando me hizo creer que Isabela me había abandonado. Lo cortó Adrián con calma. En cuanto al dinero, las transacciones son legales y están firmadas. Usted me enseñó a jugar el juego del poder. Yo solo lo jugué mejor. Adrián se dirigió hacia la puerta, sintiéndose más ligero y más fuerte que nunca. Se detuvo con la mano en el pomo. Me gustaría que conociera a Marcos algún día, abuelo. Él es el verdadero legado Valverde. Es el único que entiende que un edificio debe proteger, no dominar. Usted puede tener la torre Zenit, pero yo tengo la tierra. Adrián salió, dejando a don Eduardo solo en el estudio, enterrado bajo el peso de su propio control. El horizonte compartido. Al regresar a casa, Isabela no le hizo preguntas. Ella simplemente vio el cambio en su postura. La rigidez antigua había desaparecido, reemplazada por una flexibilidad genuina. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella al fin, mientras él se sentaba a su lado en el sofá. Vacío, admitió Adrián, con sinceridad, y al mismo tiempo, extrañamente lleno. Se volvió hacia ella. Ahora, la única torre que importa es la que construyamos juntos, sin cimientos robados, sin planos ocultos. Ella sonrió, golpeando la cabeza en su hombro. Unos meses después, la Fundación Marcos Valverde abrió su primera sede. No estaba en un rascacielos. Un viejo edificio restaurado en un barrio popular de Madrid, lleno de luz natural y bocetos de niños. Marco, con 6 años, se convirtió en la mascota oficial y director de diseño improvisado, asegurándose de que en cada nuevo plano hubiera un lugar para árboles y para que los niños jugaran. El proyecto Raíces Vivas se expandió, y Adrián e Isabela trabajaron lado a lado. Ya no eran 2 almas intentando sobrevivir al mundo, sino 2 socios, unidos por la arquitectura y el afecto. Ellos demostraron que el éxito verdadero no se medía en la altura de un edificio ni en la cifra de una cuenta bancaria, sino en la profundidad de las conexiones humanas que se conseguían restaurar. La historia de la Torre Zenit y el heredero que lo dejó todo se convirtió en una leyenda de la industria. A menudo malentendida, pero siempre contada. Pero para Adrián, Isabela y Marcos, su historia se contaba cada noche en la mesa, entre risas y sueños, y en cada nuevo cimiento que colocaban para un futuro que, por fin, era auténticamente suyo.